Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar en este momento con el estudio del tabernáculo de Moisés. Por su bendita gracia ya hemos avanzado un poco sobre este tema y ha sido de gran edificación para nuestras vidas ver cada detalle de cada elemento que pertenecía al tabernáculo y la manera en cómo debemos aplicarlo a nuestra vida. Eh, en esta ocasión ya vamos a terminar el último elemento que estamos viendo en el atrio del tabernáculo, que va a ser el lavacro. Eh, Gracias a Dios hemos agotado lo que hasta Dios ahorita me ha dado a entender sobre este tema. Entonces vamos a avanzar con el lavacro. Así que acompáñenme eh, en este estudio, amados hermanos. Gloria a Dios. Espero que sea de bendición para sus vidas siempre el material que el Señor está permitiendo que les pueda compartir para que puedan ustedes también, amado hermano, tomar nota de este estudio para que Dios ponga en su corazón y poder estudiarlo e incluso ustedes también con la ayuda de Dios pueden ampliarlo. Entonces en esta ocasión nos toca ver el lavacro o fuente de bronce. Ya vemos que bronce significa juicio, es figura de juicio. Lo vimos al principio, cada elemento que se iba a presentar en el tabernáculo tenía su significado para que a la hora de que estudiemos los puntos que nos tocan en determinada ocasión podamos ya tener en mente qué significa cada elemento. En esta ocasión el lavacro fuente de bronce es una de sus figuras ese juicio. Entonces esto lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Dice: y habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal, con sus basas de metal, para lavar, y las has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Entonces vemos que su base era de bronce, significa juicio. Este lavacro, amado hermano, estaba hecho para sacerdotes. ¿Cuáles eran las funciones y las dos principales funciones del lavacro? Primero, lo vemos acá, amado hermano. Primero es para que no muera. Antes de entrar al lugar santo, ellos debían de lavarse bien para no morir. Espiritualmente lo vemos en nuestra vida hoy. Para presentarnos delante de Dios diariamente debemos de lavarnos con la palabra del Señor, estar constantemente aferrado a ella, ligarnos a la palabra del Señor leyéndola todos los días, a manera de que podamos purificarnos y estar limpios, amados hermanos, y no morir. Como dice la escritura, dice el versículo 20, cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua y no morirán. Debemos lavarnos constantemente, amados hermanos. Este lavacro era específicamente para los sacerdotes. La escritura también dice que la fuente de bronce o lavacro era para el lavado de las manos y los pies de los sacerdotes. Esto era, digámoslo de esta manera, como un ritual. Después de que los sacerdotes realizaban el sacrificio, ellos deberían de limpiarse y de lavarse, purificarse antes de entrar al lugar santo. Incluso el sacerdote o Aarón antes de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué razón debían ellos de limpiarse? Porque el versículo 20 dice: cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua y no morirán, y cuando se llegaren al altar para ministrar,
para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que deberían de estar completamente limpios, examinándose primordialmente ellos mismos para poder entrar a la presencia de Dios y no morir, porque también en donde ellos iban a entrar era un lugar santo, ¿verdad? Donde ellos debían adorar al Señor, si no morían. Entonces, lo mismo es con nosotros, amados hermanos. En estos tiempos es necesario que nosotros nos lavemos con la palabra del Señor todos los días antes de adorar al Señor, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos revele su palabra, qué es lo que estamos haciendo mal, qué dejamos de hacer, y así limpiarnos constantemente con esta agua bendita que es la palabra, y poder nuevamente adorar al Señor con manos limpias, con nuestra mejor condición espiritual. Entonces, amado hermano, ese es el objetivo de este lavacro. Yo creo que hay mucha más enseñanza a través de este elemento, pero en esta ocasión solo tocaremos estos dos puntos, ¿verdad? Para no morir y por qué debemos lavarnos las manos y los pies. Gloria al Señor. Yo sé que a ustedes Dios les va a revelar más acerca de este elemento. Vamos a ver un pequeño video, amados hermanos. Y Jehová le dijo a Moisés: Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Gloria a Dios. Sigamos avancemos con el estudio, hermano. Los tipos que representa el lavacro, tipos o figuras que este elemento en el tabernáculo representa. Primero, amado hermano, el lavacro siempre nos habla de Cristo. Cada elemento que veamos en el tabernáculo, amado hermano, siempre se va a referir a la humanidad de Cristo. Siempre vamos a ver reflejado a Cristo en cada elemento. Entonces el lavacro nos habla de Cristo, la palabra de Dios viviente. El agua que estaba en el lavacro representa la palabra del Señor. Eso es lo primordial que debemos saber. Segundo, ¿qué nos enseña este elemento, este lavacro? ¿Qué nos enseña? Nos llama a la santificación por la palabra de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Entonces vemos, amado hermano, que este elemento precioso habla de la santificación. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para así una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el objetivo del lavacro, amado hermano? El objetivo del lavacro es nuestra santificación, porque la palabra del Señor establece y dice: ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Y la santificación, aquí en este pasaje nos da qué es la santificación. Es que estemos libres de mancha, que no tengamos ni arruga ni cosa semejante. ¿Para qué objetivo? Para presentarnos delante de Dios de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, el lavacro nos va a ayudar a la santificación de nuestra vida por medio de la palabra,
para presentarnos delante de Dios de una manera saludable, digámoslo así, espiritualmente. Que no tengamos ninguna toxina, ninguna contaminación en nuestra vida, en nuestras vestiduras. Después, amado hermano, el lavacro también, amado hermano, significa, amado hermano, una separación para entrar al lugar santo, con el fin de, amado hermano, de que nos limpiemos antes de adorar al Señor. No podemos adorar al Señor si no hemos pasado por las aguas de limpieza que es la palabra. Entonces, mire hermano, las tres funciones del lavacro son de suma importancia que la tengamos en mente antes de entrar al lugar santo. Gloria al Señor. Debemos conocer que el lavacro es Cristo, que el bronce significa juicio, o sea que la palabra del Señor viene y nos confronta y nos hace mostrar las cosas que tenemos mal, y si no hay un arrepentimiento genuino, el juicio de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces viene a través del agua que está en el lavacro, nos santificamos por esa palabra, por la vida de Dios, y nos limpiamos de todo mal. Luego, después de que habernos santificado, podemos, amado hermano, entrar a adorar, entendiendo que el lavacro lo que hace es una separación en el lugar santo, que debemos pasar primeramente por ese elemento y juzgarnos a nosotros mismos, vernos lo malo que tenemos a través de la Escritura como un espejo, y poder después avanzar cuando ya nos hemos lavado las manos y los pies. ¿Para qué? Para no morir, dice la Escritura. Entonces vemos, amado hermano, que el lavacro es la palabra hecha carne. Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 14, donde dice, vamos a buscarlo, vamos a leerlo rápidamente mejor, amado hermano. Juan capítulo 1, es un pasaje muy conocido por todos, amados hermanos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, y este era en el principio con Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos que la palabra se hizo vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la palabra funciona en nuestra vida como medicina. Entonces el espíritu de la palabra, la esencia de la palabra es Dios mismo, que se hizo hombre, amado hermano. Vemos que dice que Él dejó su divinidad para hacerse semejante a los hombres, hechos de siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Vemos, amado hermano, que Cristo vino a cumplir toda la Escritura, le vino a dar una esencia, le vino a dar ese espíritu de poder a través de la obediencia que Jesús vino a mostrar en esta tierra hacia la voluntad del Padre. O sea que vemos en Cristo, amado hermano, que la palabra cobró vida, gloria al Señor. Vemos que el lavacro lo que hace es, a través de la limpieza que tenemos a través de este elemento que es la palabra del Señor, nos hace cada día más resplandeciente, nos hace más limpio, nos hace más santo, nos purifica, como vimos, nos santifica. ¿Por qué razón? Porque en el lugar que vamos a entrar, en el lugar santo, el lugar santísimo, es santo, amado hermano. Es ahí donde debemos tener nuestra mejor santidad. ¿Para qué? Para ofrecer el mejor sacrificio al Señor, de nuestra alabanza, nuestra adoración. Entonces, amado hermano, vemos en Hebreos 1:3 que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Mira, amado hermano, entonces a través de la palabra nosotros vamos a resplandecer. Si definitivamente no tenemos el hambre y sed de justicia, como dice la Escritura, de leer la palabra de Dios, conocerla, entenderla, entonces no vamos a resplandecer, porque dice que por la palabra de su poder, dice, siendo el resplandor de su gloria. ¿A través de qué? A través de la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos vino a redimir y nos vino a lavar con su sangre, a purificarnos y perdonar todos nuestros pecados. Pero a través también del elemento del lavacro, el Señor nos santifica. El sacrificio de Cristo es representado en el altar.
el holocausto. Después de pasar ese altar, nos encaminamos, amado hermano, al lavacro. Entonces ahí el Señor nos va a santificar, nos va a llenar de su poder, vamos a ser resplandecientes. En el lavacro el Señor nos va a quitar toda mancha, toda arruga, como dice la Escritura, y acabamos de leer, y toda cosa semejante. ¿Para qué? Para poder presentarnos delante de nuestro Dios, de nuestra mejor condición espiritual, de una manera gloriosa, ¿verdad? Y resplandeciente. Gloria al Señor. También, hermano, el lavacro representa la palabra purificadora de Dios. Esto ya lo vimos en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que la palabra nos va a purificar. Gloria al Señor. Vemos acá, hermano, que el lavacro que estaba en el lugar atrio nos va siempre a quitar toda impureza a través de la palabra. A medida que usted lee todos los días la Escritura, y lo lee, amado hermano, con abundancia, no con escasez, sino con abundancia, es como que nos estuviéramos echando demasiada agua en nuestra vida, en nuestro cuerpo, a modo de quitar toda mancha de inmundicia y contaminación del mundo. Por eso es necesario, amado hermano, que nos lavemos cada día con la palabra de Dios para entrar al santuario. ¿Por qué razón? ¿Por qué objetivo? También tenemos que realizar este proceso. ¿Para qué? Porque Dios, amado hermano, se nos va a revelar. Se nos va a revelar con los panes, con el candelero de oro, ¿verdad? Con el altar del incienso. El Señor se nos va a revelar con esos elementos que están en el lugar santo. ¿Para qué? Para luego que Él nos va a dar revelación del oculto en el lugar santísimo. Gloria al Señor. Eso es necesario, hermanos. Eso tenemos que hacerlo diariamente. Vemos en Juan capítulo 15, versículo 3, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, amado hermano. Entonces, a través de oír la palabra y la enseñanza, el Señor también nos está limpiando. Porque aquí dice: ya vosotros estáis limpios. El Señor ya nos ve limpios, gloria al Señor, por la palabra que os he hablado. Su infinita misericordia al Señor, después de habernos redimido y lavado con su sangre, dice que Él ya nos ve limpios. Hay pasajes, amado hermano, que aquí les dejo en rojo, en Proverbios 3:8, 4:22, 16:24 y 24:14, que nos habla que la palabra de Dios es medicina para nosotros. Vamos a leer solo uno de estos para no extender mucho la plática. Proverbios 3:8 dice la Escritura. Vamos a buscarlo. Veamos. 3:8 dice la palabra del Señor: porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Ya vio? Entonces la palabra aquí dice: porque será medicina a tus huesos. Será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Entonces la palabra de Dios es figura también de medicina para nosotros. El lavacro es símbolo de medicina. Gloria al Señor. En Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia. Gloria al Señor. Definitivamente así lo es. Vamos a leer Proverbios 30. Versículo 5, dice la palabra del Señor: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en Él esperan. Entonces tenemos la bendita palabra de Dios como medicina, ¿verdad? Gloria al Señor. Y que además la palabra del Señor es limpia, eso es definitivo. ¿Y eso qué significa, amado hermano? Que limpia nuestra relación con Dios. Si tenemos nosotros alguna contaminación que está dañando nuestra relación con Dios, la palabra lo que va a hacer es limpiarnos ese mal y poder tener una mejor relación con nuestro Padre Celestial. Segunda de Timoteo 3:16, un pasaje muy conocido que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos aquí características de la palabra del Señor. Primero, que es inspirada. ¿Qué quiere decir esto? Que es revelada. Segundo, que es nuestro oxígeno.
nuestro aire para poder vivir en este mundo. Y después dice, es útil también la palabra para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué razón el Señor deja todos estos detalles de la palabra que puede realizar en nuestra vida? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Nosotros vamos a llegar a la perfección, amado hermano, a medida que nosotros vamos leyendo la palabra del Señor. Si usted quiere ser perfecto, a semejanza del Hijo de Dios, y yo también, es necesario, amado hermano, que nos comamos las Escrituras de una manera abundante y con el gozo de nuestro corazón. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira, hermano, cuando vemos el lavacro, estos detalles podemos tomar nota de todos estos puntos, de qué significa el lavacro, y lo podemos anotar, amado hermano, ¿para qué? Para que a la hora de que usted ya lea las Escrituras va a saber y va a tener conocimiento de qué está haciendo la palabra en usted a medida que la lee. Gloria al Señor, mire, toda la utilidad que tiene la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La función del lavacro es para limpiar nuestro camino, ¿no? Y uno de eso de limpiar el camino es guardar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ahora, el lavacro tenía unos espejos también, ¿verdad? Eso es lo que nos da a entender, amado hermano, es que cuando el sacerdote se acercaba al lavacro, primero se lavaba, se limpiaba, pero antes de eso miraba si sus vestiduras no tuvieran alguna mancha, porque si había una mancha no podían entrar, ¿verdad? Tenían que tratar con esa mancha o cambiarse o una vestidura limpia, ¿verdad? Porque ese era uno de los requisitos del sacerdocio, que sus vestiduras deberían estar siempre limpias, sin ninguna mancha ni arruga. Entonces, amado hermano, en Santiago 1, capítulo 1, vamos rápido. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, 23, 25. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Mire, el versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley. Quiere decir que los espejos, amado hermano, representan la ley, simbolizan la ley. A través de la palabra del Señor nosotros vamos a ver cómo está nuestra condición. Y entonces, amado hermano, debemos limpiarnos con el agua de la palabra para adorar ya después de haber visto nuestra condición, nuestras vestiduras, cómo está nuestra vida espiritual a través de la ley o de la palabra del Señor. ¿Para qué razón, amado hermano? Para que no podamos morir, para que nos limitemos a esa sentencia de muerte, ¿verdad? Que está escrito que el sacerdote, si no hacía estos requisitos, moría. Entonces vemos, amado hermano, que la función de los espejos era mostrarnos cómo está nuestra vida, si habían manchas, si habían pecados ocultos, hacer un examen muy profundo de nuestra vida. Vemos que los espejos también reflejan a la persona, o sea, muestra la belleza o, como dice aquí, las deformidades, ¿verdad? O los defectos que pueda tener. Pero esto se va a mostrar no para menospreciar al Hijo de Dios, sino para que Él mismo pueda ver a través de la palabra del Señor como un espejo realmente quiénes somos o cómo estamos presentándonos delante de la presencia de Dios. El espejo, esa era otra de las funciones, nos muestra nuestra condición espiritual y la manera en cómo estamos en ese preciso momento antes de presentarnos delante de la presencia del Señor.
Santiago 1:22 lo acabamos de decir, pero ser hacedores de la palabra. Debemos ser practicantes de la palabra, no tan solamente oidores. Porque si solo somos oidores, la Escritura dice que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si somos oidores, versículo 23 de la palabra, pero no practicantes, ¿verdad? Digámoslo así, de la palabra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios, pero pasamos antes por el lavacro, miramos la condición en que estamos. El lavacro va a reflejar la imagen que tenemos, tanto física como espiritual. Y si somos sabios, como dice la Escritura, si Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría, vamos a entender a través de la palabra del Señor que no estamos bien delante de Dios, que necesitamos siempre tener un corazón arrepentido delante del Señor, y que a través de la bendita palabra de Dios podemos limpiarnos continuamente, ¿verdad? Por eso en lo natural, porque nos bañamos diariamente, ¿verdad? Para quitar toda la impureza, todo el polvo, todo lo que nos contaminamos en caminar en el mundo, ¿verdad? Cuando trabajamos, cuando o salimos a hacer nuestros mandados, ¿verdad? Entonces, cierta, hay contaminación, hay mucho polvo, humo, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es bañarnos para limpiarnos de todas esas cosas sucias que nuestro cuerpo se contaminó al salir al mundo. Lo mismo es con la palabra del Señor. Cada vez que venimos y nos leemos las Escrituras, es como que nos estuviéramos bañando, limpiándonos, preparándonos para entrar al lugar santo, quitarnos todo ese pecado, todas esas rebeldías, esas desobediencias que tuvimos en el día. Gloria al Señor, ¿verdad? Para eso nos sirve la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, bendita es la palabra del Señor para nuestra vida, y cuán importante es representada en el lavacro. Gloria al Señor. Siempre hay que hacerlo, todos los días, todos los días. Gloria al Señor. Entonces, en Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es lo que estamos hablando en este preciso momento. Antes de acercarnos a Dios, debemos examinar este pasaje en nuestra vida, Hebreos 10:22. Si tenemos un corazón sincero, si tenemos fe, si nuestro corazón es purificado de mala conciencia, si hemos lavado nuestros cuerpos con agua pura, ya vio toda la función. No es así nomás presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Hay ciertos requisitos que debemos cumplir, y muchas veces se nos va por alto esos requisitos. Amado hermano, debemos estar atentos a la palabra del Señor y a todas las instrucciones que Dios nos da a través de ella para poder realizar nuestro mejor sacrificio al Señor. No es solo de venir y ya ponernos delante de Dios y adorar y a cantarle alabanzas sin no haber hecho algunos requisitos previos antes de acercarnos a Dios. Haz conforme al modelo que se te fue mostrado, le dijo a Moisés, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos ha dado un modelo el cual debemos seguir, que está escrito en la palabra del Señor. Los sacerdotes tenían que lavarse obligatoriamente, antes y después de entrar al lugar santo. Ya vio, hermano, algo dato muy importante acá. Nosotros como hijos de Dios debemos lavarnos diariamente, antes y después de entrar al lugar santo, ¿ves? No podemos vivir sin la palabra del Señor. ¿Por qué? Si no hacemos eso, Éxodo 30:20 leímos, si no morían, si no mueren. Gloria al Señor. Entonces nuestro Padre Celestial ahora, en estos tiempos, dejó la palabra donde dice que el Señor nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. Entonces ahora nosotros somos sacerdotes también de nuestro Padre Celestial, por lo cual debemos lavarnos con la palabra de Dios antes de acercarnos a su presencia. Gloria al Señor. Eso debemos hacerlo. Aún en esos tiempos del tabernáculo de Moisés, era obligatorio que el sacerdote lo hiciera.
Pero ahora en nuestros tiempos no debe ser una obligación, amado hermano, sino que debemos acercarnos a Dios de esta manera por amor. Gloria al Señor, es por amor. Gloria al Señor, no debe ser una imposición ni una obligación, porque no serviría de nada esa ofrenda delante de Dios. Ahora el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? Este salmo es importante que lo meditemos siempre. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Ya vio? El limpio de manos y puro de corazón. El Señor está hablando, amado hermano. Este versículo, este salmo es de suma importancia, amados hermanos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová representado en el lugar santísimo. ¿Y quién entrará primero en el lugar santo? Antes del lugar santísimo, el lugar santo. ¿Quién? Esto es de suma importancia señalarlo, siervos. Aquí se está preguntando: ¿quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esto quiere decir, amado hermano, que antes de entrar aquí debemos pasar por el lavacro de la palabra. Limpiar, dice la palabra en Hebreos 10:22. Esto es como un mapa, fíjese, amado hermano. Es asombroso ver este mapa que Dios nos está dejando. ¿Quién estará en su lugar santo? El que ya ha cumplido estos requisitos de Hebreos 10:22. Después de cumplir estos requisitos de 10:22 puede entrar al lugar santo. Porque limpio de manos y puro de corazón. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Del lavado del cuerpo con agua pura. ¿Ya vio? Entonces la escritura habla que el sacerdote lavaba sus pies y sus manos. Ahora nosotros como hijos de Dios, dice la escritura que debemos lavarnos los pies, que significa el andar diario, y las manos, que son nuestras obras. Gloria al Señor. Por eso, amado hermano, la palabra debe ponérsele como una lupa o un zoom a cada instrucción que el Señor da cuando nos hace referencia a cómo debemos presentarnos delante de su presencia. Gloria al Señor. Dice la escritura que la forma de lavarnos los pies era con agua. Simboliza la palabra de Dios. Eso quiere decir nuestro baño diario. Gloria al Señor. Con agua, las manos y los pies debemos lavarnos diariamente con agua y abundante. No con un trastecito de agua. Ya solo voy a leer un capítulo. Ya con eso estoy limpio. No. Debemos lavarnos abundantemente con suficiente agua. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar en el lugar santo. Vamos a subir al monte de Jehová. A un lugar donde la santidad es un requisito número 1. Pero si no hacemos lo primero y entramos a un lugar tan santo y tan santísimo, el objetivo y la consecuencia va a ser morir, ¿verdad? Como decía aquí, para que no muera. Éxodo 30:20. Entonces ya vemos, amado hermano, la conclusión de este tema es seguir el mapa de Hebreos 10:22 para poder lograr hacer lo que el Salmo 24, versículos 3 y 4 nos exige. Gloria al Señor. Es tan hermoso este elemento, pero tan primordial si le ponemos mucha atención, amados hermanos. Gloria al Señor. Toda esta maqueta tomó forma real en la persona de Jesús. El santuario nos dijo todo el tiempo de qué forma iba a morir el sustituto de nuestras faltas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dios creó el mundo para el hombre, lo adornó con la naturaleza y llenó de vida. El universo vivía en paz con las leyes del gobierno de Dios. La ley de la libertad según Santiago 2:12. Todas estas cosas, incluyendo la vida, fueron rechazadas al desobedecer a Dios, al transgredir esta ley. El hombre escogió morir. La desdicha se apoderó del mundo creado por Dios al caer en desobediencia. Sin embargo, un sustituto del hombre se sacrificó en su lugar. Se hizo necesaria la ley ceremonial, la cual fue cumplida en Jesús, quien clavó en la cruz todas esas ceremonias y rituales. La ley del cielo no puede ser clavada en la cruz, porque es el fundamento del gobierno de Dios. El santuario también muestra en el día de expiación el juicio a Satanás. Recuerda que en este día, la fiesta del día de expiación, era requisito afligirse o preocuparse. Preocuparse porque el pueblo iba a ser perdonado si aceptaba que el macho cabrío, o Jesús, iba a padecer por nuestros pecados. No seguir este procedimiento, o no reflexionar en su significado, es decirle a Dios que tú quieres pagar personalmente por tus culpas, y no que Jesús lo haga en tu lugar. Rechazar el favor de Dios y su perdón, está diciéndole eso a Dios, y así lo registra Levítico 23:28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahvé vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortado de su pueblo. Hecho es lo que está en juego desde que cayó el hombre en el Edén, desde el año 4004 a.C. hasta hoy, 2000 años después de su primera venida. Si el israelita no confesaba su pecado, moría. El verdadero sacerdote está intercediendo mientras tú te decides por él para que no mueras. Él sabe que Satanás trata de seducirte con los encantos pasajeros del mundo, y también ha instituido falsas iglesias muy parecidas a lo que dice la Biblia, pero que garantizan tu lejanía de Dios. Formas de religión con apariencia de piedad, pero sin efecto, y fe sin obras. En el santuario, la entrada al lugar santo todos los días simboliza la constante intercesión de Jesús en favor nuestro. Gloria a Dios, amados hermanos. Vemos ahora ya finalizado lo que es el atrio del tabernáculo de Moisés. Gloria a Dios porque ya nos permitió terminar este bloque del tabernáculo, y primeramente Dios pues nos dé la fuerza para continuar con el lugar santo, con esa riqueza que hay dentro de este bloque del tabernáculo de Moisés. Gloria al Señor. Todo lo que vimos en el atrio, amado hermano, debemos tomarlo en cuenta, y lo más que se pueda, amado hermano, poder practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y en estos días, si Dios nos concede, prepárese, amado hermano, porque lo que viene de parte de Dios es grande y poderoso.
y aún más efectivo cuando lo vayamos a poner por obra. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.